muchas gracias, Padre. Gracias, Padre bendito, Padre celestial. Gracias por este día. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por un día más de vida, Señor, por llegar, Señor, a la mitad de una semana. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor. Gracias porque sabemos que estás, Señor, desde temprano con nosotras y todo el tiempo, Padre. En esta mañana quiero pedirte que tu presencia, Señor, nos acompañe, Señor. Especialmente, Señor, que tomes mi vida, Señor, que mis labios y mi voz, Señor, hablen lo que tú quieras enseñarnos, Señor. Detén, Señor, todas las palabras que no provengan de ti, Señor, que, que sean, Señor, ilusorias, Señor, o de sentimientos que no son tuyos, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, la vida de cada una, Señor, de las que están escuchando, Señor, este mensaje, Señor, que sea de bendición a sus vidas, a sus almas, a sus espíritus, Señor, y que tú hagas, Señor, el propósito, Señor, en la vida de cada una de nosotras, Padre, y de los que escucharán después, Padre. Te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, y te pido que estés, Señor, en cada minuto de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a continuar con el capítulo 13. Los versículos del 9 al 16 vamos a estar platicando hoy, vamos a estar viendo qué nos enseña Jesús, qué nos enseña el Espíritu Santo en estos versículos para nuestra vida. ¿Qué enseñanza nos da? Yo le puse instrucciones cortas de lo que conviene al hombre y lo que le lleva a la ruina, ¿no? O sea, pues yo le puse instrucciones, pero más bien son enseñanzas a nuestra vida, son enseñanzas que, que tenemos día a día, Señor, para tomar decisiones en nuestra vida, que nos advierten, que nos enseñan de lo que podemos resolver o decidir en nuestra vida y qué consecuencias, qué recompensa o qué consecuencias va a tener para si las llevamos a cabo en nuestra vida, ¿verdad? Y pues vamos a ver, vamos a empezar con el versículo 9, que dice: la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. ¿Qué nos querrá decir este versículo? No tengo la traducción. Dice, las imágenes de la luz y la lámpara se refieren al gozo visible de una persona en la vida, todo lo cual hace que los justos se regocijen. Para los malvados, esta luz se apagará y esto también puede implicar el fin real de la vida de los malvados. En Proverbios 24 dice 24:20. Dice, pues la gente mala no tiene futuro, la luz de los perversos se apagará. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que el consuelo de los buenos es en aumento y duradero, como no sé si recuerdan que en el capítulo 4 de Proverbios y versículo 18 dice, la senda o el camino de los justos va en aumento hasta que el día es perfecto, como la aurora hasta que el día es perfecto. Y podemos ver que la luz del día, a medida que va avanzando en las horas, o sea, empieza, por decirlo así, bueno, en verano puede ser que empiece como a las 5 o 6 de la mañana, empieza a notarse la luz y va cada vez más aumentando el brillo, ¿no? La luz de la aurora del sol en el día. Entonces, cada vez va siendo más brillante, más claro el día y también ahora en este tiempo más calientito, ¿verdad? Más calurosón. Entonces, ¿qué nos dice aquí? La luz de los justos se alegrará. Podemos ver que en esta parte es la luz del justo, de la persona buena, de la persona justa. La luz que está en estas personas es la luz de Jesús, ¿no? Cuando nosotros
tenemos a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, dice que Jesús es la luz, ¿verdad? Que Jesús viene a alumbrar nuestras vidas, a salvar nuestras vidas. Pero también hay otro versículo en la Biblia que dice que nosotros somos luz y sal de la tierra. Entonces, si Jesús está dentro de nosotros, si está dentro de tu corazón, esa es la luz que va a brillar en ti, que va a hacer que la gente que está viéndote, que está conviviendo contigo, que está eh, conociéndote, va a ver la luz de Cristo en ti, va a alegrar tu vida. La luz del justo se alegrará, o sea, Jesús se va a alegrar por tu vida porque estás exponiendo su luz dentro de ti. La gente está viendo la luz que hay dentro de ti, por lo tanto va a ser un gozo, una alegría a la vida de él porque estás mostrando su luz, estás obedeciendo, estás actuando conforme a lo que él nos ha dejado en su palabra. Entonces, dice aquí que el consuelo más se apagará la lámpara de los impíos. Ven que también en las personas impías, en las personas malas, en las personas que no tienen esta luz, o sea, no, o sea, sí tienen una luz, pero dice se apagará la lámpara. Entonces quiere decir que sí hay una luz también dentro de estas personas que no tienen a Cristo, pero es, es, es débil. Dice, el consuelo de los malos se marchita y muere. La lámpara de los impíos arde débilmente. Parece melancólico como la vela de una lámpara y pronto será apagado en la más absoluta oscuridad. Entonces quiere decir que también hay una mechita, por decirlo así, como de las velas. ¿Y qué se refiere a esto? Es, yo me puedo imaginar que es el espíritu de las personas, de cada una de las personas que hay dentro cuando, no sé si a algunas de ustedes les ha tocado escuchar que dicen, tu espíritu está como dormido, está como aletargado cuando no tienes a Cristo en tu vida, pero cuando Él entra dentro de tu corazón y es tu Señor y Salvador y trae esta luz, o sea, despiertas, ¿no? Tu espíritu se, se empata con el Espíritu Santo y por eso puedes empezar a entender y a vivir la vida que Cristo nos da. Pero cuando no tienes esto, entonces tu luz es pequeña, es débil y pronto se apagará, pronto se irá muriendo. Entonces, o quedarás en ese letargo, en esa agonía en tu espíritu. Entonces, nosotros que tenemos la luz de Cristo, podemos ayudar a que esa luz pequeña, esa luz débil de los demás pueda brillar igual que la de nosotros. ¿Cómo? Compartiéndoles de la salvación, ¿no? Del evangelio de Cristo en sus vidas, de lo que Él ha hecho por nosotros y lo que quiere hacer en ellos. Entonces, ¿cómo vamos a alegrar la luz? ¿Cómo se va a alegrar la luz de los justos? Teniendo a Jesús en nuestras vidas, en nuestro corazón. En Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Entonces dice este versículo que el orgullo es pues dice, les puse ahí el gran Mike o sea, el que produce contiendas y peleas en la vida del ser humano. Es, ¿sabían ustedes de dónde provienen o dónde se manifiestan las guerras, los enfrentamientos? Pues en el orgullo, en el corazón del hombre que permite que haya un orgullo dentro de él que empieza a envanecerse, que empieza a tener soberbia en su corazón por querer ser más, por querer figurar más, entonces empieza a ver este orgullo realmente tonto porque si ellos conocieran de quién provienen todas las cosas, no necesitarían buscar algo más en sus vidas, no provocarían este sentimiento, esta actitud en su corazón y pues
no habría todo lo que está sucediendo en el mundo desde el principio, ¿verdad? Todas estas disensiones, todas estas discordias. Entonces, dice, proviene de esta raíz de amargura, cualquiera que sea la parte que otras concupiscencias pueden tener en la contienda, como por ejemplo pasión, envidias, codicias. El orgullo tiene la mayor parte. En su orgullo hace que los hombres sean impacientes, ¿no? Impacientes ¿cómo? Impacientes ante la contradicción. ¿De qué? De, por ejemplo, opiniones y deseos. Cuando a veces permitimos en nuestra mente y en nuestro corazón este orgullo, estas envidias, estas codicias, nos hace tener opiniones y deseos contradictorios contra nosotros mismos y contra la gente. También los hace impacientes en tener siempre una competencia y rivalidad, en el desprecio y en el desaire por las personas. O sea, muchas veces por querer sentirte más, desprecias a personas, ¿no? Y también ante la concesión y el alejamiento de una verdad o un derecho que merecen las demás, tú y las demás personas, ¿no? De ahí surgen disputas entre parientes, vecinos, entre estados y reinos, en las iglesias cristianas, en las sociedades, y los hombres solamente van a tener en su corazón quererse desquitar, quererse vengar, no perdonarán, porque el orgullo está dentro de su corazón, ¿no? Eso es lo que concibe la soberbia, eso es lo que trae el orgullo, ¿no? Una contienda dentro del corazón y por lo tanto va a manifestar en su vida diaria esta necesidad de rivalidad, de competencia. En cambio, dice, más con los avisados está la sabiduría. Los humildes y pacíficos son sabios y bien aconsejados. Aquellos que piden y aceptan un consejo y que consultan a su propia conciencia, que yo más bien digo que la conciencia es la vocecita del Espíritu Santo que nos está advirtiendo, ¿no? Siempre nos está guiando y nos está, bueno, claro, si tu espíritu está alineado al Espíritu Santo, eh, que buscan y consultan su Biblia, a sus ministros, o sea, a sus pastores, a sus consejeros, a sus amigos, y no hacen nada precipitadamente, son sabios como en otras cosas, de modo que en esto que se humillarán, se rebajarán y cederán para preservar la tranquilidad y evitar riñas. O sea, una persona sabia es avisada. ¿Cómo? Buscando consejo, buscando el actuar bien, buscando ser humillado, me refiero con humildad, de recibir consejo, de buscar a Dios, de buscar la sabiduría para que tenga una tranquilidad en su espíritu y proceda a hacer lo bueno. Perdón, Tatito. Proverbios 13:11 dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. Dice, esto demuestra que las riquezas se desgastan a medida que se ganan y se tejen. Lo que se gana mal nunca se desgastará bien, porque lo acompaña una maldición que lo desperdiciará y las mismas disposiciones corruptas que se inclinan a los hombres a formas pecaminosas. De mejorarse, los inclinan a formas pecaminosas similares de gastar la riqueza obtenida mediante la vanidad que otorgan algunos trabajos, ¿no? Entonces, ¿qué se refiere aquí? Las riquezas de vanidad disminuirán. ¿Cómo estamos obteniendo nuestras ganancias? ¿Cuál es el fruto de nuestro trabajo? ¿Cómo estamos adquiriendo la economía que Dios que no, a veces no viene de Dios, ¿verdad?
Por eso dice aquí que la riqueza de vanidad disminuirán. ¿Cómo estamos adquiriendo esas riquezas, ¿no? Esa economía en nuestra casa, en nuestra vida. Tenemos que poner atención hasta en eso. Si está en la palabra es porque nos está instruyendo y nos está alertando a saber cómo estamos obteniendo nuestras ganancias. Y más que nada se refiere a que podemos ver en el mundo muchas personas que adquieren su dinero, sus riquezas de mala forma, ¿no? Con el narcotráfico, con las drogas, con los robos, inclusive ahí en este párrafo donde estuve buscando decía que a través de la vanidad, no estoy generalizando todos los trabajos de vanidad, como por ejemplo los actores, los artistas, no es general, pero depende de la actitud de tu corazón, ¿no? O sea, con qué fin lo estás haciendo, cómo te estás enriqueciendo, ¿no? Entonces eso va a tener una consecuencia. Si te enriqueces ilícitamente, pues tus ganancias van a ir disminuyendo. Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Lo que se consigue con trabajo y honestidad crecerá más en lugar de crecer menos. Será un mantenimiento, será una herencia, será una abundancia, y el que trabaja con sus manos aumentará de tal manera que tendrá para dar al que necesita. Y llegado el caso, aumentarán aún más y más. Entonces, ahí hay que poner atención cómo estamos obteniendo nuestras ganancias, ¿verdad? Y también, bueno, pues, o sea, lo que Dios nos provee de lo que necesitamos día a día. Proverbios 13:12, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Wow, este versículo está eh, muy, muy fuerte, porque normalmente un ser humano, una persona tiene sueños, ¿no? Tiene deseos. Entonces dice, la esperanza que se demora es tormento al corazón. Entonces, a veces tú estás deseando tener algo, tienes una esperanza en obtener algo en tu vida. No sé, se me viene a la cabeza tal vez, cuando eres joven y estás esperando a tu esposo, a tu esposa, o cuando estás estudiando algo y estás ya pensando en obtener éxito cuando salgas de la carrera. No sé, hay muchas cosas que en el corazón humano se tiene estos deseos y estos anhelos, pero a veces se tardan en llegar o no llegan, ¿verdad? Entonces, estamos en esa espera atormentándonos y sufriendo el tiempo de cuándo será, cómo va a ser, ya se está tardando mucho, yo quiero eso, me empeño en eso, y entonces te empiezas a llenar de esta situación en tu corazón, y entonces te va causando ya hasta cierto dolor y tristeza no recibirlo, o inclusive eh, la salud de alguien, ¿no? Entonces estás con esa esperanza de que sí, yo sé que va a suceder, que Dios lo va a sanar y esto. Entonces estás con esa esperanza y, y no llega, porque Dios tiene un propósito en todas las cosas, ¿no? Y conoce el corazón de cada una. Entonces, ¿de qué manera vamos a tomar este tiempo de espera? ¿Cómo va a ser esta esperanza realmente en nuestro corazón? De frustración, de desánimo, de tormento al corazón, como dice el versículo, de que nos está atormentando el ya querer ver la respuesta, querer ver el deseo cumplido, querer que ya tenerlo, o sea, ya verlo con nuestros ojos, escucharlo que ya se hizo, que ya está. O sea, ¿cómo vamos a pasar este tiempo, este proceso de esperar, de esa esperanza?
angustiándonos con preocupación, con dolor, con tristeza, o vamos a esperar realmente en la respuesta de Cristo, en la respuesta de Dios a la esperanza, al sueño, al deseo, al anhelo que tenemos. Tú decides que sea un tormento para tu corazón o que sea un árbol de vida, que cuando lo veas cumplido sea como ese árbol de vida, dice, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. O sea, un árbol que da frutos, un árbol sano, un árbol bien plantado, un árbol regado, cuidado, te va a dar los frutos perfectos, los frutos deliciosos, los frutos que te van a agradar solamente al verlo. Entonces, tú decides qué actitud vas a tener en la esperanza que estás de recibir lo que estás esperando o deseando. Que sea la respuesta de recibir un árbol de vida, como esos frutos, ese, esa respuesta agradable, o la vas a padecer y va a ser un tormento en tu corazón, ¿no? Nada es más doloroso que la decepción de una expectativa elevada, aunque no es la cosa misma por una negación, pero en el momento de la misma por un retraso, la esperanza diferida enferma y languidece el corazón, inquieto y malhumorado, pero la esperanza completamente frustrada mata el corazón. Y cuanto más elevadas son las expectativas, más cortante es su frustración. Por lo tanto, es nuestra sabiduría no prometernos grandes cosas, no alimentarnos con vanas esperanzas de este mundo, para no acumular materia para nuestra propia aflicción. Y en lo que esperamos, preparémonos para sentirnos decepcionados, para que si así fuera, resulte más fácil y no nos apresuremos. O sea, si tengo la esperanza de recibir, pero si no sucediera, estoy tranquilo, ¿sale? O sea, no está mal que desees, no está mal que anheles y que esperes, que tengas esa esperanza, pero también decir, si es la voluntad de Dios, si lo recibo y si no está bien. Nada es más agradecido que disfrutar por fin de aquello que hemos deseado y esperado durante mucho tiempo cuando el deseo llega. Coloca a los hombres en una especie de paraíso, un jardín de placer porque es un árbol de vida. Entonces, ahí está este versículo muy más que claro, ¿verdad? Proverbios 13:13, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. El carácter de alguien que está destinado a la ruina, el que desprecia la palabra de Dios, o sea, el carácter que está destinado a la ruina es el que desprecia la palabra de Dios y no la respeta. No la venera ni se deja regir por ella. Ciertamente será destruido porque desprecia lo que es el único medio de curar una enfermedad destructiva y se vuelve odioso a esa ira divina que ciertamente será su destrucción. Los que prefieren las reglas de la política carnal a los preceptos divinos y los atractivos del mundo y de la carne a las promesas y consuelos de Dios, desprecian su palabra, dando preferencia a aquellas cosas que compiten con ella y y es para su justa destrucción. No aceptaron advertencia. El carácter de alguien que seguramente será feliz es el que teme el mandamiento, el que teme a Dios, el que muestra deferencia a su autoridad, el que tiene reverencia por su palabra, el que teme desagradar a Dios e incurrir en las penas anexas. El mandamiento no solo escapará de la destrucción, sino que será recompensado por su temor piadoso. Al guardar el mandamiento hay una gran recompensa. Esto está pues más que claro, ¿no? O sea, el que hace caso omiso de las advertencias y las enseñanzas, las instrucciones de Dios, pues, dice, perecerá por ello. Pero el que teme el mandamiento será recompensado. Proverbios 13:14,
La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Dice aquí, por la ley de los sabios y justos, aquí podemos entender que los principios y reglas por los cuales se gobierna a sí mismo o las instrucciones que dan a los demás, que deberían ser como una ley para todos. Sí, dice aquí, la ley del sabio es manantial de vida. Serán manantiales constantes de consuelo y satisfacción como fuente de vida, del que brotarán corrientes de agua viva. Cuando más nos apeguemos a esas reglas, más eficazmente aseguraremos nuestra propia paz. Serán preservadores constantes de las tentaciones de Satanás. ¿Qué es preservadores? Que protegen, que cubren, que cuidan. Aquellos que siguen los dictados de esta ley se mantendrán alejados de las trampas del pecado. Y así escaparán de las trampas de la muerte en las que caen aquellos que abandonan la ley de los sabios. La ley del sabio es manantial de vida. ¿Qué somos nosotras? ¿Qué eres tú? ¿Eres una mujer sabia? ¿Eres un hombre sabio? ¿Eres manantial de vida para los demás? ¿Alguien se puede acercar contigo y tomar del agua que tú tienes, que es para vida eterna, o sea, de Jesús? Que se acuerdan que en el versículo anterior dijimos que la luz que está en nosotros, que está en el justo, también hay agua dentro de nosotros, que es Cristo. Esa agua, ese manantial de vida, esa agua de vida puede hacernos apartarnos de los lazos de la muerte y a muchos otros también. Puede hacer que tengamos un destino y un final diferente y compartirlos con otros más. Ese manantial de vida es que proviene de la sabiduría de Jesús, del Espíritu Santo, es la que debemos de tomar todos los días de nuestra vida. Proverbios 13:15 dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El buen entendimiento da gracia. Si comparamos no solo el fin, sino también el camino, encontraremos que el evangelio, que la religión tiene las ventajas para que el camino de los santos sea bueno y agradable. El buen entendimiento gana favor ante Dios y los hombres. Nuestro Salvador creció en ese favor. Jesucristo caminó en ese favor cuando aumentó su sabiduría, cuando creció en gracia y sabiduría. ¿Se acuerdan que hay un versículo en la Biblia que dice, y creció en gracia y sabiduría? Y los que se conducen prudentemente y ordenan rectamente su conversación en todo, los que sirven a Cristo en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, son aceptos de Dios y aprobados en los hombres. Entonces, ¿qué traerá esta gracia? El buen entendimiento da gracia. ¿Qué trae esta gracia en nuestra vida? Trae un camino bueno, agradable, un favor ante Dios y los hombres, aumenta la sabiduría, la prudencia y el orden, la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Somos aprobados por Dios, servimos a Dios. ¿Y qué sucede en el camino de los transgresores? Cuando dice aquí, mas el camino de los transgresores es duro. ¿Qué sucede? El camino de los pecadores es áspero e incómodo y por esta razón desagradable para ellos mismos, porque es inaceptable para los demás. Es duro para los demás que se quejan de ello, duro para el pecador mismo que puede disfrutar poco de sí mismo mientras hace lo que es deshonroso para la humanidad. El servicio al pecado es esclavitud perfecta y el camino al infierno está sembrado de espinas y cardos que son productos de la maldición. Entonces, un camino de un transgresor, de uno que hace lo malo, es áspero, incómodo, es desagradable, es inaceptable a los demás, se disfruta poco, es deshonroso, sirve al pecado
esclaviza. Se dan cuenta la diferencia de un camino de un justo, de una persona que entiende y la diferencia de una persona que no quiere entender, que no quiere hacer lo bueno, que es transgresor, que hace lo malo. O sea, o sea, te hace sentirte incómodo, te hace sentirte triste, o sea, cuando ves la maldad en personas, ¿no? Diferentes. Y bueno, este es el último versículo. Dice Proverbios 13:16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Y que quiero leerlo en esta versión, dice, perdón, nueva traducción viviente, dice, las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. El que es prudente actúa con inteligencia, pero el necio hace gala de su necedad. El prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad. Entonces, es prudente ser cauteloso. Todo hombre prudente, toda mujer prudente y discreta hace todo con conocimiento, considerándose a sí mismo y consultando a los demás. Actúa con deliberación y reserva, tiene cuidado de no entrometerse en aquello de lo que no tiene algún conocimiento, de no lanzarse a realizar actividades que no conoce, que no se ha familiarizado con ellas, que no trata con personas que no conocen de la situación, de la actividad, del trabajo, que no puede confiar en ellas. Y dice, o sea, todo hombre procede con sabiduría, toda mujer. Nos está enseñando, nos está advirtiendo que aún para realizar nuestras cosas, nuestros trabajos, nuestras tareas, inclusive en la casa, tengamos sabiduría y prudencia, que conozcamos lo que vamos a realizar, lo que vamos a hacer. Dice, mas el necio manifiesta su necesidad, es una locura ser imprudente, como lo es el tonto que se atreve a hablar de cosas que no sabe y emprende aquello para lo que no es apto. Y así deja al descubierto su locura y se pone en ridículo. Comenzó a construir y no pudo terminar. Y cuando yo estaba leyendo esto, me acordé de algunas cosas, algunos ejemplos que yo vi en casa. Mi papá, mi padre fue un hombre que nació pues en un pueblo, ¿no? En un rancho, por decirlo así. Y él se fue de ahí muy pequeño. Él nos platicaba que se fue muy chico de donde vivía para trabajar, ¿no? Porque pues eran varios hermanos y todo. Y él se fue junto con otros dos hermanos, se salieron de ahí y se fueron a la ciudad, por decirlo así, ¿verdad? Este, pero yo creo que en su corazón anhelaba el ser ranchero o conocer así. Entonces, yo recuerdo de niña que él tenía dos supermercados. Bueno, los dos eran grandes, pero uno era muy grande. Y les iba muy bien a mi mamá y a mi papá, y nos iba muy bien, teníamos una vida buena, estábamos en colegios, teníamos a personas que nos ayudaban en la casa, en el servicio, en llevarnos a la escuela, en traernos, porque ellos trabajaban mucho. Pero mi papá siempre tenía en su corazón tener un rancho. Y pues, gracias a Dios tuvo la oportunidad de tenerlo. Tuvo un rancho muy grande en Berriozábal, las que conozcan allá en Chiapas. Y tenía muchas
cabras y chivas y todo eso porque le encantaban. De hecho, llegó a ser expositor fue el único expositor en su tiempo de cabras, cabras, bovinas, no sé cómo era, la verdad, estaba yo muy chica, pero también recuerdo que fue que lo absorbió muchísimo ese trabajo y se esforzaba mucho ahí. Y también fue en el tiempo en que mi madre se enfermó de cáncer, entonces pues fueron deshaciéndose de los otros negocios que tenían muy grandes y que los iban muy bien. Y fue una etapa muy difícil en nuestra vida donde perdimos todo, prácticamente, en cuanto a trabajo, ¿verdad? Y pues se quedó con ese rancho y después también tuvo que vender. Yo escuchaba de niña, no, pues fue por la enfermedad de mi mamá, pues no sé, o sea, pero yo cuando estaba estudiando esto y leí esto, se me vino ese ejemplo a mi mente, porque después de eso, cuando mi mamá falleció y todo eso, él volvió a emprender una tiendita, o sea, un negocio, y lo prosperó. Y en cada lugar donde él estaba, en cada casa, ponía una tiendita y le iba bien y ahí se entretenía. Entonces, él conocía de esto, él siempre fue vendedor, él fue el mejor vendedor en su juventud de una empresa de aquí de Monterrey, fue de los más destacados vendedores en, en muchas partes de la República, de hecho, por eso conoció aquí a mi mamá en Monterrey. Entonces, él sabía y se enfocaba a esto, por eso dice, el hombre prudente procede con sabiduría y nos está hablando a veces de que haz crecer, haz lo que tú sabes hacer, lo que eres bueno. No digo que no emprendas en lo que no sabes, en lo que no tienes conocimiento, aunque mi papá tenía conocimiento en rancho y todo eso, no era lo suficiente para poderse quedar ahí. Después tuvo otro ranchito y tampoco ah, lo tuvo, o sea, lo vendió también porque pues su habilidad, quiero pensar, estaba en otra cosa. Aunque mi papá era un hombre sabio, un hombre que aprendió de todas las cosas que vivió en su vida y todo eso nos los dejó como herencia a sus hijos. También yo he aprendido mucho de la vida de él, de todo lo que vivió y siempre me estaba dando consejos en muchas cosas y áreas de mi vida que ahorita yo se los estoy traspasando a mis hijos. También se me vino a la mente un ejemplo, ya voy a terminar, en mí, que también he emprendido en muchas cosas creyendo que, sí, este negocito me va a ir bien. Y sácatelas, ahí invierto y nada, pierdo, porque no es ahí. Y eso ya me lo ha dejado muy claro Dios. Ahora, a mis 50 años, después de una tras otra, he entendido y comprendido que si no busco la voluntad de Dios, que si no soy sabia y prudente en decidir y hacer lo que tengo que hacer y decidir porque Él me está diciendo que lo haga, pues va a haber un ligero o un gran tropiezo que claro, me va a dar una experiencia y una enseñanza, pero que también podía haberlo este, prevenido, ¿sale? Entonces, todo hombre o mujer prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta la necedad. Cuando estás empecinado en hacer algo que te estás dando cuenta que no es por ahí, entonces no estamos siendo sabios, ¿vale? Entonces, estos 9 versículos nos enseñan claramente lo que sucede cuando decides ser sabio y justo y te va a llevar a tener una vida gozosa. Así que te conviene obtener y poner en práctica los consejos del rey Salomón en estos 9 versículos. Y pues bueno, aquí está una gran enseñanza y pues quedándonos un poquito de tiempo por si hay algún anuncio. No sé si está por aquí Marta, si va a dar algún anuncio. Nada más termino con una breve oración, dando gracias a Dios por sus enseñanzas,
por su amor, por su cuidado y por todo lo que nos dejó en su palabra para nuestra vida. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos toda la gloria y honra a ti y te pedimos, Señor, que nos enseñes cada día de nuestra vida, Señor, a ser mujeres sabias, Señor, a quitar la necedad de nuestro corazón, Señor, a mostrar la luz de tu Espíritu, a mostrar la luz y el agua de Jesús en nuestras vidas y poder ofrecer y salpicar y alumbrar, Señor, en cada lugar donde nosotras podamos estar, Señor, y que uses nuestras vidas para mostrar tu luz y refrescar la vida de muchos más. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.